Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Salud en su hogar. Salud en su hogar. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este su programa de Salud en su hogar. El día de hoy pues vamos a tocar un tema que está en boga, un tema de actualidad, realmente, que es el coronavirus. Así es que bienvenidos, vamos a entrar a este tema pues emitiendo un concepto de lo que es realmente este coronavirus. Es un virus que produce afecciones respiratorias fundamentalmente a nivel del tracto respiratorio bajo y debe su nombre a su aspecto microscópico. Ahí podemos ver en esta imagen pues su aspecto microscópico, como ustedes pueden apreciar en torno de este virus, estas imágenes, pues parece que estuviera pues una corona, este virus, que es la característica del mismo, y esto hace que se le denomine coronavirus. Este virus pues realmente tiene muchas, si cabe, categorías o muchas formas de presentarse, muchas cepas, realmente es así, teniendo en cuenta que los virus mutan muy rápidamente y según esta mutación, que es un cambio en su estructura básicamente genética, pues pueden variar y dar presentaciones diferentes. De allí pues que los coronavirus, que pueden ser virus que causan un simple resfriado, lo que comúnmente se le puede interpretar como una gripe estacional, que son unos virus que no tienen mucha importancia y que causan sintomatología que cede alrededor de 5 a 7 días. Hay otras cepas de coronavirus que avanzan mucho más allá de las vías respiratorias, de las aéreas superiores, y se instalan pues a nivel de las vías respiratorias bajas, y esos virus con el pasar del tiempo pues han ido causando enfermedades broncopulmonares, y cuando han llegado a esta etapa de la neumonía, pues han causado realmente epidemias con altísima mortalidad, como el caso de los denominados, ustedes habrán escuchado, el SARS, el MERS, etcétera, que dan síndromes respiratorios agudos con neumonías que realmente son muy difíciles de controlar. Estos virus realmente vienen de una o de otra manera del reino animal, que va a pasar en algún momento dado, estos virus que mutan y que pueden contagiar al ser humano. Se estima que en las poblaciones asiáticas, en donde existe gran consumo de alimentos de toda índole, en lo que se refiere a proteínas animales, pues pueden venir o pueden ser reservorios, por ejemplo, los murciélagos, por ejemplo, los camellos, por ejemplo, las serpientes, las culebras, etcétera, y que de alguna manera de estos pasen hacia el ser humano. El nuevo virus, o el denominado así, el virus, el coronavirus, coronavirus en definitiva, por eso se le conoce con las siglas nCoV, y al mutar, pues causa una nueva enfermedad, si ustedes así lo llaman, pues proveniente desde la China. Y este virus, denominado así el coronavirus, es el que actualmente está causando una gran expansión del mismo, debido, sin duda alguna, a la gran cantidad de posibilidades de comunicación que existe hoy en día. Pues rápidamente, en días o en pocas horas incluso, están de un país a otro o incluso de un continente a otro, pues produciendo una expansión de este virus a nivel mundial, tanto y cuanto que hoy en día pues es de preocupación internacional, y la Organización Mundial de la Salud ha alertado de forma internacional, ha hecho una alerta internacional sobre la propagación de este nuevo virus
de la cepa de los coronavirus. Bien, pues así planteado el asunto, pues realmente es importante las resoluciones que ha tomado la Organización Mundial de la Salud y fundamentalmente las resoluciones en el aspecto de la salud pública que ha tomado China al entrar en cuarentena millones de sus habitantes, cerrando ciudades e imposibilitando pues el traslado de los mismos para evitar que se propague o que se disemine en mayor cantidad pues este virus. Que lamentablemente hay dos condiciones importantes, que al mutar se transformó en un virus que se transmite de persona a persona. Y por otro lado, pues este virus que se transmite de persona a persona puede transmitirse también, y esto por datos últimos, en etapas de incubación, es decir, en aquellas etapas en las cuales no existe aún sintomatología. No existe temperatura, no existe fiebre alta, realmente catalogada así, como la misma, más de 38 grados, y obviamente pues al no existir este primer síntoma de alarma, este primer signo de alarma, pues la verdad es de que es muy difícil identificar pues cuando una persona está infectada o no. Por lo tanto, estas cuarentenas de hasta 14 días se estima porque aparentemente podrían ser contaminantes de forma potencial todos aquellos que hayan estado en contacto y que estén entre 1 y 14 días con un promedio de 4 a 5 días en el cual se produce la incubación y teóricamente empezaría a presentarse los primeros síntomas y los primeros signos de la enfermedad, esta denominada coronavirus. Bien, pues avanzando con este tema, aparte de la introducción, pues algo habíamos ya relacionado cómo se contagia. En primer lugar, desde un animal hacia el ser humano. Y en segundo lugar, que es lo riesgoso hoy en día, de persona a persona, ¿no? Mediante el contacto con gotas de secreciones o fluidos eliminados al toser o al estornudar. Todas estas secreciones que están a nivel del tracto superior o del tracto inferior, especialmente en este caso del coronavirus, en el tracto inferior porque causa neumonía, pues pueden ser eliminadas cuando el enfermo tose o cuando simplemente estornuda. Si hubiese un contacto muy cercano, incluso al hablar, se eliminan gotitas de Flucher y entre estas gotas de Flucher pues pueden estar gotas contaminantes de este virus que pasan de una a otra persona. Es importante determinar que basta un contacto cercano para que pueda llegar el virus hacia la otra persona y por cada persona infectada pues puede estar dependiendo del ambiente, si es un ambiente cercano, si es un ambiente con gran cantidad de gente, contaminando incluso hasta 7 a 14 personas por cada individuo que esté contagiado. Sin embargo, pues de 1 a 2 personas, si es que es muy cercano, es lo más frecuente y así se van multiplicando los contagios, tanto y cuanto que hoy en día tenemos miles de contagiados a nivel de la China y cientos de contagiados a nivel del continente. Si cabe decir tal vez una ventaja es de que a pesar de esta diseminación y de esta expansión que se ha dado con este virus, la mortalidad es relativamente baja, alrededor del 2 al 3%. Es decir, que de cada 100, pues 2 o 3 personas fallecen definitivamente a pesar de los cuidados que se tengan, puesto que un tratamiento específico para el coronavirus o para, en definitiva, los virus en general, pues no existe como tal un tratamiento específico. Bien, avancemos con el tema y entonces habíamos dicho que lo más peligroso del contagio es que puede darse en una etapa de incubación, es decir, antes de que el paciente presente estos síntomas. Esto es muy importante recalcar, por lo que es importantísimo cuando hablemos de la prevención tener en cuenta todo esto antes de que se presenten los síntomas, que como ustedes pueden observar ahí, los más importantes son la fiebre, la congestión nasal, que no es tan importante como en el otro tipo de infecciones de vías respiratorias, como por ejemplo la H1N1 o la influenza común,
la tos, que es más bien seca, la dificultad para respirar. Este es un síntoma que marca la diferencia. Hay algunos otros síntomas que teóricamente podrían ser algún diagnóstico diferencial, como las molestias gastrointestinales, tal vez algo de diarrea. Sin embargo, recordarán ustedes que existía diarrea en la denominada gripe porcina. Pero lo fundamental para el diagnóstico de este tipo de enfermedad producida por el nuevo coronavirus está en la fiebre sobre los 38 grados, en la escasa congestión nasal, en la tos seca y fundamentalmente en la dificultad para respirar. Es decir, se produce aquí la suerte de una patología pulmonar conocida como neumonía. En los exámenes complementarios, el diagnóstico, a más de los exámenes de laboratorio, de la sintomatología, del historial, es importante pues la placa radiográfica de pulmones que determina pues y en la cual se puede observar los signos neumónicos. Es importante pues hacer un muy buen estudio clínico para el diagnóstico, puesto que aquí hay que aplicar algunos conocimientos desde el punto de vista epidemiológico para una evaluación integral del paciente que presenta sintomatología respiratoria, especialmente sintomatología respiratoria aguda. Así es que, con más sobre este interesante tema, volvemos después del siguiente corte comercial. Así es que no se vayan, no nos abandonen, acompáñenos después del siguiente corte. Salud en su hogar. Salud en su hogar. Distinguidos amigos, un agradecimiento especial por permanecer con nosotros en este su canal 29 Telesucesos en su programa Salud en su hogar. Recuerden que este programa se transmite los días miércoles 11:35 en la mañana, en vivo y en directo a través de insistiendo, canal 29 Telesucesos en cable, canal 73, y también puede seguirnos de forma directa a través de las redes sociales, especialmente del Facebook, en el Facebook del canal Telesucesos Quito y también en Telesalud. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través también de las redes sociales @Dr. Barzallo y también pues a través del correo electrónico drbarzallo@gmail.com. Pueden comunicarse directamente al teléfono 0998-328-007, enviar ya sean sus mensajes de texto o sus mensajes por la app WhatsApp. Todos aquellos mensajes que recibamos por la app WhatsApp, pues serán contestados de forma directa a cada uno de ustedes. Los otros mensajes que lleguen por los comunes SMS, pues van a ser recopilados para programa a programa, pues ir contestando todas sus inquietudes. Bien, pues entonces continuamos con el análisis de este interesante tema que es el coronavirus hoy en día. Bien, pues como les decía, el coronavirus amerita un diagnóstico y este diagnóstico fundamentalmente está basado en los síntomas y los signos, insistiendo, fiebre mayor a 38 grados, tos seca frecuente e intensa, dolor de cabeza, dolor de garganta, ligera congestión nasal, falta de apetito fundamentalmente y obviamente las sintomatología propia de respiratoria con insuficiencia, ¿no? El paciente se siente muy decaído, nosotros denominamos asténico, con dolores musculares, con una fiebre muy alta, a veces sin ninguna explicación, y obviamente todo esto se cierra con un síntoma muy importante que puede marcar la diferencia, incluso en la etapa del tratamiento, la dificultad respiratoria. Por lo tanto, si usted está con síndrome o con síntomas de una gripe y tiene dificultad respiratoria, es posible que tenga
un contagio de coronavirus siempre y cuando pues usted haya estado en contacto con una persona sospechosa o una persona con un diagnóstico específico de este tipo de patología. Recuerden ustedes, habíamos dicho que la epidemiología, es decir, el estudio del comportamiento, la procedencia de los contactos, si es un contacto autóctono, si es un contacto que ha sido migratorio, etcétera, es importantísimo. Y obviamente dentro de esto, pues la certeza del diagnóstico. Si es que es sospechoso, pues tendrá que definitivamente entrar en cuarentena, por lo menos una vigilancia estrecha de 14 a 15 días, y si es que ha tenido pues sintomatología, ser inmediatamente tratado, dependiendo obviamente de la magnitud. Hay incluso personas que tienen una alta o un alto poder de defensa inmunológico, y obviamente estas personas o no se infectan, pueden incluso rechazar el virus, y otras personas pues que pueden pasar el virus tan desapercibido como si fuese una gripe común, una gripe estacional, y no habrá estos impactos, pero especialmente en aquellos grupos de riesgo, niños menores de 5 años, adultos mayores, pacientes con inmunodeficiencias, pacientes con cáncer, pacientes con otro tipo de infecciones virales como el VIH, como HPV, etcétera, pueden estos ser o constituirse en grupos que hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? Debido a que están con inmunodepresión, así como los pacientes que están siendo tratados por patologías oncológicas, que de alguna manera, ya sea la quimio, la radioterapia, etcétera, pues producen pues, una deficiencia inmunológica. Entonces, mucho tino con esto. Desgraciadamente, para el coronavirus no existe tratamiento, no existe vacuna, ¿no? Y tampoco tratamiento, dicho sea de paso, puntual. Pero lo que es importante en nuestro medio, aquí en Ecuador, pues es vigilar la sintomatología muy parecida a la del coronavirus, que es dada por la gripe H1N1 y la H2N3, que hoy en día está pues aumentando cada día más. Por lo tanto, si bien es verdad, debemos preocuparnos por el coronavirus, sin duda alguna, no debemos descuidar el otro tipo de gripes que se están presentando, H1N1 especialmente, que es incluso a veces mucho más agresiva que el mismo coronavirus. De ahí que es muy importante que ante cualquier síntoma, incluso sin haber estado en contacto con una persona procedente de Asia o de otro país, o si es que usted incluso no ha viajado a estos países y ha regresado últimamente al Ecuador en este término, durante esta expansión de esta patología, si siente o presenta sintomatología, debe acudir para un diagnóstico específico, porque hay que descartar también otras patologías virales que usted pueda estar teniendo. Una vez que se ha sospechado del coronavirus, realmente hay que hacer las pruebas confirmatorias. Recuerden que la sintomatología y la epidemiología pues es mandatorio para pedir las pruebas de laboratorio. Aquí lo que se hacen son técnicas moleculares, RT y PCR, y mediante la comparación de la secuenciación genómica con el nuevo coronavirus 2019 procedente de China, ¿no? Lamentablemente, hasta hace poco no se podían hacer estos exámenes. Sin embargo, hoy ya ha anunciado el Ministerio de Salud Pública del Ecuador la posibilidad de hacer estos exámenes de detección del nuevo coronavirus aquí en el país. Así es que en adelante, si es que hay algún nuevo paciente con sintomatología sospechosa, pues se puede realizar de forma directa pues el examen de detección y de confirmación para el nuevo coronavirus. Obviamente, pues esto es muy importante que ustedes sepan, ¿no?, que hay que hacer también un diagnóstico diferencial. En otros casos, pues se puede hacer la toma de las muestras y se tiene que trasladar a los lugares en donde se hacen estos exámenes, como por ejemplo el primer caso, el caso de
del paciente hospitalizado, ¿no?, en una casa de salud en la ciudad de Quito, pues debió ser trasladada la muestra hasta Atlanta, que es otro centro de acopio en donde siempre es importante recomendar que el primer caso sea muy bien documentado para poder establecer todo el programa de vigilancia epidemiológica, de cercos epidemiológicos. No hay cómo llevar en cualquier recipiente, tiene que ser recipientes especiales debidamente estructurados, debidamente membretados, etcétera, para que la muestra se vaya de forma idónea y que pueda ser representativa para los exámenes que se tienen que hacer. Bien, ¿cómo prevenir? Es lo más importante. Bien, si decimos que la prevención es lo que determina el éxito del control de una enfermedad de transmisión, entonces pues la indicación está en algunas cosas realmente sencillas, cotidianas, como por ejemplo el lavado de las manos. Indudablemente, no solamente por el coronavirus, sino para todas las virosis, siempre es importante, especialmente para las de transmisión oral, ¿no?, que usted se lave las manos regularmente y utilice desinfectantes de las mismas, ¿no? El lavado de manos, pues siempre tiene que ser por lo menos alrededor de unos 15 a 20 segundos, ¿no?, con un jabón antiséptico, y obviamente pues este es un tipo de antisepsia que se llama por arrastre, ¿no?, y hay que enjuagar bien, ¿no? A veces es indicativo volver a jabonarse y volver a lavarse las manos de forma íntegra, tanto en la parte del dorso como en la parte palmar y entre los dedos. Esto siempre es importante, y dejar caer el agua hasta que este arrastre sea total. Entonces, esto es importante. En el caso de los servidores de la salud, etcétera, etcétera, pues el lavado antes y después de atender a cualquier paciente. En el caso de las personas comunes, en toda la población, pues la indicación es de que se laven las manos después de saludar, si es que han saludado con la mano, restringir el saludo con beso en la mejilla, alejarse preferentemente de personas que tengan sintomatología relacionada con la gripe, fundamentalmente personas que estén con tos, ¿no?, o que tengan alguna referencia sintomatológica, por ejemplo, que ustedes escuchen que hay disfonía o que hay congestión nasal, etc. Y obviamente la otra indicación es evitar estar en grupos muy grandes. La verdad es de que es un poco difícil, a veces el uso del transporte público, etcétera, pues hace que estemos de alguna manera expuestos a contaminarnos insensiblemente. Sin embargo, pues hay que evitar fundamentalmente las aglomeraciones de gente. Otra recomendación básica es cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o estornudar. Esto es importante porque, como habíamos dicho, las gotitas de flusher, las secreciones, los fluidos viajan por el aire, y entonces es importante cortar, pues estornudando, pues a nivel de el codo, utilizando pañuelos desechables, ¿no? Esto es importante. Y rápidamente, en honor al tiempo, pues vamos a señalar otras recomendaciones sobre esto, ¿no? Evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas gripales, esto es importantísimo también, y obviamente, pues, mejorar la ventilación de la oficina, de la casa, de los dormitorios, abriendo siempre las ventanas. Esto es importante también. Recuerden que dentro de esto, ¿no?, hay que descartar otros síntomas de gripe, y obviamente en lo que se refiere al tratamiento no existe un tratamiento específico, existe un tratamiento sintomático en los casos leves, paracetamol o ibuprofeno, hidratación, reposo, aislamiento, y en casos graves, cuando existan complicaciones respiratorias, hospitalización. Bien, distinguidos amigos, hemos hecho un resumen muy rápido y somero sobre el coronavirus para que ustedes tengan una guía de comportamiento fundamentalmente en lo referente a la prevención.
La invitación para que nos acompañen miércoles 10:35, los sábados en el reprise a la 1:35 p.m. Pueden contactarse a través del Facebook del canal Telesucesos Quito, Telesalud, Facebook personal y del canal, @Dr. Barzanio en Twitter, y los teléfonos 0998-328-007 o al 2461-287. Un abrazo y hasta el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.